Venga. Bueno, pues esta tarde tenemos esta conferencia, la conferencia de los monumentos desaparecidos o trasladados del Retiro. Yo diría también robados, pero bueno, no. Sabéis que la asociación sigue trabajando y venimos ahora mismo de una reunión del tema del paisaje mal llamado paisaje de la luz, pero bueno, estamos hablando con distintas otras asociaciones, con el ayuntamiento, con la comunidad, con el ministerio, para que esto de verdad empiece a funcionar. Llevamos 5 años desde que nos dieron este galardón de Patrimonio Mundial y vamos andando pero despacio. El Retiro, como sabéis, sigue cerrándose y ya sabéis por qué es. Para mí es que tenemos un arbolado que está bastante en muy malas condiciones. Alberto es el vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y os lo dejo y bueno, pues nos va a contar, pues no sé, 1001 historias de las estatuas. Alberto, cuando quieras. Vale. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por invitarme y a vosotros, a todos los asistentes, por venir a esta conferencia. Es una conferencia que en principio yo he puesto muchísimas imágenes, a lo mejor en un momento dado se nos acaba el tiempo y no he terminado, pero como van siendo sucesivos monumentos, pues no pasa nada, se puede interrumpir casi en cualquier sitio. Y lo que sí voy a tratar es monumentos que estuvieron en Retiro, monumentos que desaparecieron, se trasladaron a otros sitios, monumentos que se han trasladado incluso dentro del propio parque o monumentos que han venido de fuera y están en el Parque del Retiro. Y lo que voy a intentar es seguir lo que pasa con esos monumentos, es decir, no me voy a limitar a este momento se quita, sino qué pasa después con ese monumento y vamos a ver como su historia completa. El Retiro, como todos sabemos, tiene monumentos que se han construido expresamente para el parque, es que hay monumentos que han estado siempre aquí, monumentos espectaculares como este, o como este otro, del General Martínez Campos, pero tuvo desde el principio monumentos que se nos han olvidado casi su referencia. La primera imagen que tenemos, voy a tratar los monumentos que estuvieron dentro del recinto del Retiro. Hay que tener en cuenta que en su día el Retiro incluía también no sé si se ve la flechita. No, ahí no se ve flechita, ¿no? Bueno, pues incluía también el Palacio del Buen Retiro, era más extenso, llegaba hasta el Paso del Prado, pero voy a hablar solo de los monumentos que en algún momento dado estuvieron en el recinto actual del Retiro. Y esos monumentos, pues el primero que tenemos ya aparece en este cuadro, este primerísimo cuadro, este cuadro de 1637 de Giuseppe Leonardo, que nos muestra cómo era ese palacio enorme que llegaba. Lo que vemos delante en el primer plano es el Paseo del Prado y vemos cómo se extendía desde ahí y detrás estaban los jardines que ahora constituyen el grueso del Palacio del Buen Retiro. Ahí justo comenzaba el Retiro más o menos cuando termina ese edificio, porque está el Casón, que es uno de los últimos edificios que forman parte del conjunto, y ahí comienza el Retiro. Pero si nos acercamos a este cuadro, en el patio vemos que ya tenía este monumento. Un monumento que no es fácilmente reconocible porque es claramente el Carlos V venciendo al furor, o Carlos V el furor, que todos conocemos, que es una obra maestra de Leone Leoni, de Pompeyo Leoni, terminada por su hijo Pompeyo en Madrid ya, pero que vamos, es una pieza espléndida que está en el Museo del Prado en la actualidad. Este monumento estuvo en principio en ese patio exterior, en el patio de entrada del palacio, era el patio de entrada y lucía allí. Pero muy pronto se va a trasladar. Y se va a trasladar, he traído esta imagen porque nos fijamos en este pequeño edificio aquí del fondo. Aquí está el monumento, este es el patio de entrada del palacio, aquí está el monumento, este edificio del fondo, que aquí, mirando en este otro plano, que reproduce el plano, pero dice lo que son las cosas, nos cuenta que es la ermita de San Pablo. Ese edificio que vemos ahí al fondo, ese edificio, no sé si la imagen anterior es, pero como yo estoy viendo aquí con el ratón, es el edificio pequeñito que ven ahí en lo alto. Esa es la ermita de San Pablo, que lo sabemos por esto. Y esa ermita, que era así en la imagen original, en el Teixeira todavía está representada así, es un edificio pequeño. El Parque del Retiro se caracterizaba, era un jardín con ermitas, donde había culto a los santos, donde a veces vivía un ermitaño, y donde la gente paseaba, tenía sus pequeños jardines, los reyes se acercaban, pero esta ermita va a tener un destino singular, porque el rey va en un momento dado a decidir que la va a decorar, es decir, la va a transformar. Hacia 1659 la ermita deja de ser ermita y se transforma en un teatro al aire libre y en una sala de fiestas. Y lo primero que encarga es que se decore muy lujosamente. Este es un dibujo que tenemos de cómo es la decoración pintada de la nueva fachada que va a tener la ermita. Este es el techo que iba a tener. Estos son pinturas de Colonna y Mitelli, los pintores italianos que han traído, especialistas en pintar frescos, que este es el techo que va a tener la sala de esa ermita.
y van a construirle este jardín. Aquí tenemos en el centro ese extraño jardín con círculos centrados por fuentes, con monumentos, con todo tipo de elementos, porque la ermita va a servir también como un palco para que los reyes vean representaciones teatrales que se celebran al aire libre. Es un teatro de miniatura en el que van a jugar, van a salir los actores y van a poder hacer escenificaciones teatrales y fiestas en esa ermita. Se transforma, digamos, en un elemento, en un jardín muy lujoso dentro del Parque del Retiro. Vemos muy bien la situación porque vemos arriba el parterre. Ese es el parterre actual, por lo cual nos hacemos una idea de dónde estaba perfectamente la ermita, los tres parterres. Y esta es la imagen que nos hace los grabados de cómo es la ermita cuando estaba decorada. Vemos que se ha levantado una gran fuente monumental en el centro. Si mirásemos la imagen de la pintura que se ha hecho en la fachada, justo corresponde con una de esas esquinas superiores del edificio, por parte de la mitad del tímpano superior, y vemos todos esos trellas que desembocaban en estos jardines tan suntuosos. Y este dibujo no nos deja ver más que esta fuente y dos fuentes laterales y unas estatuas al fondo que no distinguimos muy bien. Pero por suerte tenemos un dibujo muy posterior a este dibujo de 1778 de Domingo Aguirre que nos permite ver dónde se ha trasladado ahora la estatua. Es decir, la estatua cuando se instala en el patio de entrada y aquí ya se traslada dentro del propio parque. Ahí está la estatua en el centro, claramente reconocemos el Carlos V y el furor que ahora centra este jardín. Es lógico porque esta era la estatua, digamos, más lujosa de la colección real. Representaba al iniciador de la dinastía, tenía un carácter incluso de representatividad que cualquier rey ponía enseguida a Carlos V, porque no puedo decir yo desciendo del emperador y por lo tanto los derechos dinásticos están claros, y esta estatua pues siempre la querían poner en un lugar muy significado. La estatua sabemos que estuvo ahí hasta el siglo XVIII perfectamente, porque aquí tenemos una imagen de Pont, del Viaje de Pont, que la describe en el Buen Retiro en 1766. Bien es verdad que él ya dice que la estatua está en un sitio que la ve muy poca gente. Siendo una estatua tan significativa, debería estar en un lugar más público que en estos jardines semi-privados del Buen Retiro. Este otro grabado, sin duda sacado de Pont, pero es de un viaje a España en 1808, sigue hablándonos de que la estatua sigue en ese momento, en 1808, y sigue en el Retiro. El problema es que en 1808 también llegan los franceses. La invasión francesa y el Retiro le pasa esto. O sea, vemos a un lado el palacio, la parte superior arriba del palacio, y vemos la gigantesca fortaleza que se construye en torno a la fábrica de la porcelana de la China, que es donde está ahora el Ángel Caído, para que nos hagamos una idea. Se construye una fortaleza que absorbe prácticamente el Retiro, y en el recuadro que les he sacado aquí en este lateral pueden ver el parterre, y muy levemente borroso se ve cómo esa fortaleza ha invadido el jardín de San Pablo y lo ha destruido. ¿Qué ocurre? Al destruirlo, los franceses no son tontos, los franceses han trasladado la estatua. La estatua la llevan al Palacio de Buenavista y está guardada en los almacenes del Palacio de Buenavista, y el rey invasor, el rey José I, Pepe Botella, entre los castizos, pero bueno, era abstemio, o sea que eso es directamente un insulto, no es una definición, pero Pepe Plazuelas sí le corresponde y lo veremos pronto. De repente dice a Silvestre Pérez que quiere construir en una de esas placelas que va a crear derribando el convento de Santa Ana, que quiere hacer una fuente y que escoja de la colección real una estatua para coronar esa fuente. Y Silvestre Pérez plantea que la mejor estatua, yo creo que la mejor que podía poner, es la de Carlos V y el furor para coronar una fuente que va a estar en la plaza de Santa Ana. Hay autores que dicen que lo hizo quizá para salvar la estatua y que los franceses no la saqueasen como otras cosas no se la Francia. Yo creo que simplemente tenía buen sentido y se dio cuenta que esta fuente hace un monumento muy bueno. En una plaza pública la composición de las dos figuras permite rodearla, tiene más riqueza visual que otras estatuas que tenía la colección real y lógicamente la escoge para esto. La fuente, aquí vemos la plaza, ahí vemos la fuente dibujar el círculo, el centro. Fíjense que lo que vemos al lado derecho que están viendo allí es la calle del Príncipe. Hay una manzana de casas todavía entre el Teatro Español y la Plaza de Santa Ana, porque la plaza ocupaba en principio solo el espacio del convento de Santa Ana que se derriba, y esa manzana va a tardar mucho en derribarse. O sea, que cuando salga la fuente no nos pensemos por la Plaza de Santa Ana. Es una plaza de Santa Ana más pequeña, pero en su centro estaba esa fuente. El recuadro este rosa es para hacer unos jardines, pero esa es la plaza que se ha creado y ahí se va a colocar la fuente. Por desgracia, el dibujo que tenemos en principio, el grabado que hacen para decir que se ha instalado ya la fuente, nos reproduce el dibujo de Silvestre Pérez, no nos da más información, simplemente lo hace el grabador a partir del plan, dice que se ha colocado esta fuente por orden del rey en la plaza de Santa Ana. Sin embargo, hay un dibujito muy gracioso, porque es muy gracioso el dibujito, porque es muy inocente, que justo en el año 1812, cuando se ha trasladado, porque el traslado es 1811 y 1812 se traslada,
un dibujante hace un estudio del viaje de aguas, algún funcionario del ayuntamiento, del viaje de aguas de la Castellana que va trayendo fuentes y viajes de aguas. Y en ese dibuja la fuente tal y como estuvo en la Plaza de Santana. Ahí vemos, por ejemplo, que tenía 2 tubos para que los aguadores pudiesen llenar las cubas con las que iban viendo agua por Madrid. O sea, que la fuente existió en la Plaza de Santana y este era más o menos el aspecto que tenía. Hay un soldado, probablemente un soldado francés que está entrando a la plaza porque estamos en 1812. O sea, que bueno, tenemos esta imagen que es una imagen muy ingenua, muy sencilla. Y en 1814, ¿qué ocurre? Pues que llega Fernando VII y lo que dice el ayuntamiento es que le devuelva la fuente. Que la estatua es suya, que la fuente se la quede, pero que la estatua es suya. Curiosamente, el ayuntamiento en ese momento es constitucional de la Pepa, pero constitucionalista también. Y le responde al rey que no es, una cosa insólita. Que le diga al rey que una estatua que es propia del rey que no se la devuelve porque hace muy buen efecto en la plaza, porque están acostumbrados y porque sacarla de ahí pues sería poco menos que un escándalo. El rey traga y la estatua se queda ahí. En 1820 comienzan a surgir raros rumores de que es el momento que entra el trienio liberal y que hay gente que comienza a decir que eso no es Carlos V venciendo el furor, sino Carlos V aplastando a los comuneros. Que la estatua tenía una lectura simbólica como que estaba aplastando a los comuneros y de repente surgen noticias de que a lo mejor la estatua puede sufrir actos vandálicos, de que convendría retirarla. No se hace nada hasta 1825, pero en 1825, que ya ha llegado la década ominosa y han vuelto los conservadores al poder, la estatua se le devuelve a Fernando VII. Fernando VII entonces la estatua la traslada de nuevo al Retiro. Pero no creo que las ponga en los palacios, no ponga en los jardines. La debió tener simplemente almacenada en el palacio y solo 5 años después, en 1830, bueno, esto se lo saco, porque esto es lo que pasa con la fuente. Cuando se lleva la estatua, el rey le dice al ayuntamiento que puede poner otra estatua de la colección real. No es. Al final, el rey no da ninguna estatua y el ayuntamiento tiene que pagar la construcción de un obelisco que le hace el arquitecto Antonio López Aguado, y esa es como queda la plaza de la Fuente de Santana. En la plaza de Santana queda la fuente con ese obelisco rematado, que ya, esa foto es de 1864, o sea que vemos que la fuente perduró ya más tiempo. Y lo que hace el rey en 1830 es que lleva la colección de reales estatuas al Museo del Prado. En 1830 pasa por fin y ya pasa a estar en el Museo del Prado, no en la rotonda. La posición de la rotonda es tardía, no hay fotos históricas antiguas en las que se vea la rotonda, nunca está la estatua, pero la estatua acaba estando en la rotonda y sigue la historia de esta estatua. En 1878, curiosamente, de esta estatua se encargan 2 réplicas. Encargan 2 réplicas a la casa francesa Barthélémy, en la casa de París. Aquí vemos el diseño del pedestal para una de las réplicas y ahí lo vemos puesto en ese pedestal, que es en el Salón de Columnas del Palacio Real. Entonces, hay una réplica de la estatua, tal y como está, en el Palacio Real tenemos una réplica. Y una segunda réplica se encarga para la Alcázar de Toledo, donde estaba la Academia Militar, por los recuerdos del emperador, que ha sobrevivido a 2 desgracias enormes. Ahí la tenemos en un incendio, el incendio de 1887, la Alcázar quemado, pero la estatua en el centro del patio sobreviviendo. Y la otra foto es muy interesante porque es nada menos que el mariscal Pétain, que era embajador de Francia en España antes de comienzo la Segunda Guerra Mundial, visitando el Alcázar de Toledo justo después de la Guerra Civil, y vemos la estatua al pie. A un lado de las figuras vemos que está la estatua en el suelo, el pedestal está vacío, pero si se fijan a la derecha lo que hay en el suelo puesta es la estatua. O sea que la estatua está en ese momento, ha tenido 2 réplicas esta estatua, que es 2 réplicas que siguen existiendo. Este es el Salón de Columnas y este es el Alcázar de Toledo. Cualquiera puede llegar a ver esta estatua y verla 3 veces, porque la puede ver en el Museo del Prado original y 2 réplicas muy fieles, tanto en el Salón de Columnas como en el Alcázar de Toledo. Pero es que hay una cosa muy curiosa esta estatua, que hasta ahora hemos visto vestida, pero es que esta cosa se desnuda. Yo creo que es un caso único de la escultura. El encargo que hizo el emperador en su día a Leone Leoni era una estatua desnudo, porque era una estatua al modo de los antiguos emperadores divinizados romanos, que iba a estar el emperador desnudo. Don Pedro Leoni de repente decide que va a añadir la figura del furor, que hasta cierto punto algunos autores, y parece que es cierto, es un autorretrato suyo, y también decide que va a tener una armadura de quita y pon. Entonces, lo que tenemos curioso con esta estatua es que la estatua puede verse desnuda. En el Museo del Prado la vemos, en este momento me dicen que ya lleva 3 años desnuda. En tiempos siempre estaba vestida y a raíz de las exposiciones del centenario del Escorial, en las exposiciones se pidió que estuviese desnuda y a raíz de eso a veces está vestida y a veces está desnuda. ¿Qué ocurre con esto? Pues que vamos, tenemos una estatua que tiene el mismo nivel que el Perseo de Cellini. Es una de las obras maestras de la escultura renacentista, que no tiene ni mucho menos el reconocimiento que tiene la escultura de Perseo, que todo el mundo conoce. Y sin embargo, aquí quien viene a Madrid, pues tiene la opción de verla desnuda si está en el Prado y vestida en otros sitios, o siempre vestida. Y a mí, esto como una ensoñación, se me ha ocurrido que no estaría nada mal devolverla al Retiro, pero poniéndola desnuda. De modo que siempre me hizo la posibilidad de ver la estampa.
La podrías ver si está vestida en el Prado, la vas a ver desnuda en el Retiro, si está desnuda en el Retiro, la vas a ver vestida en el Palacio Real. Cualquier visitante va a poder ver las dos opciones de la estatua cuando venga. Me parece que además tendría que ser un rincón cobijado, porque el emperador está desnudo, ¿para qué vamos a engañarnos? No es cosa de exponerlo muy públicamente. En alguna recoleta, en la plazoleta del Retiro, esto es la foto del Retiro, o sea que espesa y tal, se podría recuperar esta estatua como un elemento que sería, esto ya es una propuesta, vamos, es una ensoñación, pero me parece que sería el modo que el emperador volviese al Retiro como primer monumento que tuvo el Retiro y que podría ser un modo de recuperarlo y de tener siempre la opción de verlo desnudo, que en el Prado no siempre se ve así. El dibujo de antes